¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver? Bueno, nada. Comparto mi pantalla. Siempre arrancamos de lo mismo. ¿Se acuerdan? El proceso de ciencia de datos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, la definición de problema es definir el problema. Listo. ¿Qué estamos viendo? Lo que era la ingesta de datos y la preparación de los datos. Son los primeros dos pasos. Dentro de esos dos pasos habíamos dicho que había las dos actividades iniciales eran detectar el origen de los datos, número uno. Número dos, empezar a explorar los datos, lo que se denominaba análisis exploratorio de datos, EDA en inglés. Después vimos una pequeña introducción al análisis exploratorio de datos, cuáles son sus principales características, que su importancia era grande, dónde se colocaba, herramientas que nos ayudan a trabajar con esto, actividades comunes a todo el proceso. Habíamos visto cuáles eran las principales librerías con las cuales teníamos que lidiar. Pandas era la principal, la más importante de todas, le dimos algunas descripciones y habíamos empezado a ver un ejemplo. Habíamos visto cómo era el archivo, habíamos hecho referencia principalmente acá, que es un punto de conflicto cada vez que trabajamos. Habíamos visto la primera parte, que era la generación de empezar a mirar cómo estaba el archivo, con eso lo habíamos visto en el data frame de F, por eso lo ven, es lo que se llama habitualmente cuando cargamos el dataset en memoria en pandas. Empezamos a ver algunos comandos como el head, donde veíamos las 5 primeras columnas para empezar a entenderlo. Había otra forma de decir samples, donde yo le podía pasar el número y ver 5. Acá también puedo pasar 1, 2, 3, 4. Si no pasó nada, por defecto me muestra 5. Y tail, el final del archivo. Esto simplemente lo hacíamos como primera medida, no es obligatorio, pero se utiliza habitualmente para mirar el archivo rápidamente, pegarle una ojeada y decir, empieza así, continúa así y termina así. Listo. Ahí lo tenemos. Otro comando habitual que se hace es el info. Y acá nos quedamos un momentito para aprender a leerlo. Es muy importante aprender a leer el output de este comando. Nos va a dar mucha información. Al margen de este mensaje que lo escupe el notebook, lo importante es lo que viene de acá hasta acá. Esta parte es la que tenemos que comprender. Primero, lo que nos dice cuánta cantidad de entradas hay. Tenemos 100.000 registros. Y nos dice, están numerados del 0 al 99.999. ¿Cuántas columnas tenemos? 8. Y después nos describe cada uno de los nombres de columnas, cada una de los nombres de las columnas, y nos dice, disculpen, pasan camiones por mi casa, el nombre de la columna, y después nos dice cuántos valores son no nulos. ¿Ven? Que acá tenemos valores nulos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 10.000 registros, la diferencia son los que son nulos. Y acá todavía más. Y otra cosa importante es el tipo de datos que está reconociendo. Acá lo que hace por defecto, cuando
esto, el tipo de dato que ustedes ven acá, lo reconoce automáticamente Pandas cuando lo levantamos acá. Esto es importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Pandas tenía un montón de parámetros? Uno de los parámetros que nosotros le podemos pasar es qué tipo de dato es cada una de las columnas para levantarlo de la manera que nosotros queremos levantarlo. Bien, ¿cuál es el punto? Que la primera vez, si no tenemos info, tenemos que pasarlo así como acabamos de hacerlo, sin ningún parámetro, que cargue en memoria, para después, para que él solo lo resuelva. Bueno, los números, integer 64, float 64, se autoexplican, pero cuando en Pandas ven objeto, lo que están leyendo lo tienen que leer como un string. ¿Está? Bárbaro. Y lo otro importante, bueno, acá hace un resumen simple, le dicen float 64 son 2 columnas, integer 64 es una y object son 5. Y acá hay una columna fila, que es muy interesante. Y es muy importante que ustedes entiendan. El uso de memoria. El uso de memoria que tiene el Pandas para levantar esto. Acá son un poco, te dice, un poco más de 6.1 megas. Este es un ejemplo de juguete, se imaginarán. Un ejemplo para ir aprendiendo a manejar esto. Pero el problema principal es que muchas veces podemos tener y vamos a tener gigas de información. Y esos gigas de información van a hacer que nosotros podamos procesar más rápidamente o menos rápidamente, o incluso que podamos o no podamos procesar nuestro dataset. Y este conjunto de memoria utilizada está dada por la definición de los tipos de datos con los cuales tenemos. Una regla de escritorio que tienen que tener todos muy presentes es que object consume mucho espacio en memoria. Entonces, lo que uno hace inmediatamente después que ejecuta este comando, empieza a mirar que, bueno, quantity. Quantity, acá, in64. Uno mira cantidades y son números. Bueno, entonces no hace falta que consuma in64. Puedo ponerlo como integer para reducir un poco el tamaño. Ahí está. ¿Cómo se cambia el tipo en Pandas? ¿Ven? Se le asigna a la columna la misma columna como as-type y el nombre del tipo. Esto es lo que ustedes tienen que aprender cuando decimos aprender a utilizar la librería Panda. Acá tienen un ejemplo claro. Bien, un detalle central cuando trabajan con pandas. Ven ahí, acá dice quantity, pero es el nombre de una columna, ¿no? Puede ser cualquier nombre de columna. Pero ven que hay dos corchetes, abren dos corchetes, cierran. Esto es algo que les puede traer errores en algún momento. Lo que quiere decir esto es que el comando original es el df corchete, este corchete de afuera con este corchete de afuera y el nombre de una columna. Van a ver en la bibliografía que a veces aparece con una y otras veces aparece con dos. Pero cuando trabajen con una, van a ver que algunas veces, según el comando que están ejecutando, le da un error. ¿Por qué? Porque lo que espera por defecto es un array con las columnas con las cuales tiene que trabajar. Porque yo acá estoy pasando una, pero podría poner coma, comillas, comillas,
nombre de otra columna. Y así sucesivamente. Eso lo que hace, ¿qué es? Que pueda aplicarse un comando a varias columnas. Entonces, la solución de escritorio siempre utilicen dos corchetes para abrir, dos corchetes para cerrar. Y en el medio, aunque sea una columna, pásenle. Si tienen que pasar más, también va a funcionar. Entonces, la forma de unificar cómo trabajan con las columnas. Entonces, primera columna lo cambié a integer. Segunda columna, invoice date. Invoice date era object del tipo string, pero es una fecha hora. Entonces lo pasé a datetime hasta nanosegundos y ahora le cambié el tipo. Y después el customer que me decía que tenía un montón de valores nulos, acá que le apliqué. Primero le dije, todos los que son nulos, llenámelos con cero. Y después, como los números de usuario no son números muy grandes, y no es not a number, van a ver cuando vean NaN es not a number, es en null, lo que le hago, le digo, ahora cambiámelo a integer. ¿Ven? Hice 3 cambios de tipo. Fíjense, invoice day, daytime, daytime. Quantity, integer. Fíjense, el quantity antes era int64, ahora es int32. Y el customer ID ahora es int34. ¿Estamos? Me cambió el tipo, pero lo más importante, fíjense, 5.3 megas de memoria de los 6.1. Vuelvo a repetirles, este era un ejemplo de juguete, ¿no? Este era un ejemplo muy simple. Este ejemplo muy simple, lo que hizo es demostrar cómo reduje el tamaño en la memoria. Y muchas veces a ustedes, el solo hecho de hacer este cambio, ¿ven? Un cambio muy simple, les va a permitir que puedan trabajar. Siempre sepan que cuanto menor es el tamaño más rápido es el procesamiento y menos recursos de computadora necesitan, lo cual es la primera acción que se le hace a cualquier dataset en el proceso de data preparation o data ingestion. Lo primero que van a tratar de hacer es optimizar de la mejor manera posible su conjunto de datos para tenerlo en memoria con la menor cantidad de recursos posibles. No hay forma. ¿Lo vemos todos? Sí, sí. Bien. Bárbaro. Y ahora, ¿cómo se llamaba esta parte? Exploratory Data Analysis. Ahí está, EDA. Vamos a hacer la exploración de datos. ¿Cómo hago la exploración de datos? No hay ninguna regla, chicos. Estoy tratando de empezar a reconocer los datos. Entonces tomo, acá es lo que ¿se acuerdan lo que yo les decía? Acá hay una palabra que yo había escrito, data literacy. ¿Se acuerdan de esta palabra que habíamos visto que era empezar a reconocer situaciones habituales? ¿Está? Bien. Vamos a empezar a hacer eso. Fíjense. ¿Por qué arranqué con invoice number?
Intuitivamente, si ustedes ven esa línea, esta línea que ven acá, ¿les hace ruido algo? ¿Esos tendrían que tener todos valores únicos? Ahí los, puede ser, ahí no estamos viendo que son valores únicos, vemos que es invoice NO, asumo que es number, que tiene 10.000 valores no nulos, hasta ahí está bien, pero ¿qué es lo que le tendría que sonar a ruido? Que es de tipo object. Exacto. ¿Por qué? Si yo digo invoice number y el pandas automáticamente reconoce los tipos, fíjense que acá cuando lo levanté originalmente, el quantity, no me lo reconoce optimizado, me lo tomó con integer 64, pero me lo reconoció como número. El unit price me lo reconoció como un valor flotante, el customer ID también. Pero me tendría que haber hecho intuitivamente ese conocimiento, esa agudeza que van teniendo al mirar, en la visión, los científicos de datos, dice, acá hay algo raro. Porque si dice invoice number, tendría que ser un número, punto. No me importa de qué tipo, pero tiene que ser un número. Y es por eso que el primer valor que fui a ver es ese. Y acá empiezo a hacer las combinaciones de pandas con NumPy. Fíjense, acá lo puse con una sola, pero como yo les decía, podría estar escrito con dos, que sería la forma más lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Siempre es lo mismo. ¿Ven? Es lo mismo hacer esto que hacerlo con uno. Bárbaro. ¿Ven acá? Lo que hice fue un comando de pandas. ¿Qué es lo que hace esto? Toma la columna invoice number, ven que están muchos ítems repetidos, y me da una lista única. Y después, con NumPy, la ordeno, hago sort. Y lo que me da es un array con todos los valores de la columna ordenado. Y me dice del tipo de dato que es, object, ¿ven? Que era lo que estábamos viendo. Pero ya con esto, ¿qué me pasa? Tengo estos valores, son numéricos, y acá ya veo una letra. ¿Está? Puedo intuir que son las notas de crédito. Puedo intuir. Pero ya veo que está bien que lo haya puesto por objeto, como un objeto, y acá tengo el set. Un ingeniero en datos, en este punto, ¿qué hace? Porque este trabajo lo está haciendo el ingeniero en datos. ¿Qué hace un ingeniero en datos? Intuitivamente, ¿qué piensan ustedes que hace un ingeniero en datos? Vamos. Intenta saber de dónde puede ser esa fuente. Exactamente. Se toma una nota y dice invoice number. ¿Qué representan los valores que empiezan con C? Y así empieza a tomar notas. No puede hacer nada. ¿Entienden ahora el concepto de análisis exploratorio? Porque vos no conocés todavía lo que es. No sabés si esto está bien o está mal. Podés intuirlo, pero no lo sabés. Entonces, ahí está.
Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Mm? Anoto, primer anotación para el owner de los datos. Decir, che, el invoice number, que me aparecen números que empiezan con C, ¿son las notas de crédito o es un error? ¿O qué representa? Y así empiezo, a ver, fíjense, hago lo mismo con el stock code y vuelvo a ver que hay números y letras. Fíjense, más, acá digo GIF 001, GIF está mezclado, bueno, esta ya es una columna que va a ser un dolor de cabeza. Y cuando miro esto digo, encuentro M. Esto más o menos lo puedo ver, esto lo puedo entender, esto es un código, un GIF, lo cargaron así, no es lo más feliz del mundo, pero bueno. Pero hay uno que tiene M nada más. Entonces ahí trato de profundizar. A ver, y acá aprendo otro comando de pandas. Y este es muy importante que prestemos un poquito de atención porque tiene un truco. Fíjense, digo df stock code, hasta ahí es el nombre de la columna. Después le aplico de la librería de opciones de métodos de string, le aplico el contains, que contenga M. ¿Ven? Porque dije M. Pero acá es algo que Pandas trabaja de una manera particular que lo tenemos que aprender porque es la forma de trabajar. Si yo ejecutaría esto solo, sin el DF por afuera, ¿saben lo que yo vería? Una lista de cuánto, de 10.000 registros, porque tiene 10.000, donde va a decir true o false. ¿Qué quiere decir? Si esa columna en el campo STOTCO, en ese registro en el campo STOTCO, contiene la palabra, o sea, puede ser que esté más de una vez, contenga la palabra M. ¿Mm? Puede estar mezclada con otras cosas. Pero si yo quiero ver el contenido de esa columna, a esa salida la tengo que poner dentro del dataset. Entonces, por definición, lo que hace es el dataset te va a mostrar todas las palabras, todos los resultados que son true. Y el único que tiene true es este registro. ¿Mm? Que es StotCode M, que dice manual, no tengo mucha idea lo que es, tiene un precio y está asignado para United Kingdom. ¿Está? ¿Ven? Este es un comando que lo tienen que tener presente. No es intuitivo en primera instancia, uno tendería a hacer esto y esperar obtener este resultado, pero acá lo único que te da es un array de 10.000 posiciones con true o false. ¿Estamos? ¿Nos quedó más o menos, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Y acá miro y digo, ¿ven? Yo lo que les estoy mostrando es, fíjense, tomé el primero, me tomé la nota. Vine acá, más o menos también tomo notas para ver lo que tengo, pero acá el que me llamó la atención fue M. Entonces consulté M, lo que decía. Y ahora ahora digo, che, pero déjame ver esto. Consulto el invoice number de la misma manera que consulté acá, pero como era un número, hice una igualación. Que sea igual a esto. Y fíjense, ¿no? Esto es todo lo que tiene
ese número de factura. ¿Ven? Todos los datos con todo lo que estoy viendo, todo el mismo número de factura, el que está, el stock code, la descripción, la cantidad, el date, el unit, price, el customer y el country. ¿Ven? Todo, M, manual. ¿Tá? Y otro que, fíjense, otro que me complica la vida, dot también, bárbaro. Después espiando, miro estas cosas. Tengo A, tengo en mayúscula, en minúscula, tengo, bueno, vamos a ver qué es esto. Pero ven, voy a contar. Veo uno que empieza con, si lo vemos acá, ¿dónde lo tenemos? Por acá, el 85, el B, bueno, está por ahí en toda esa lista. Y fíjense, tengo este valor que contenga, ven que le pise contenga, si yo le pongo igual, me va a traer nada más lo que tenga esto. Entonces, todos empiezan con esto, pero hay uno que va con A, otro que va con B, ¿va? Un dolor de cabeza. ¿Ven? Una consulta. ¿Entre usar str contains e igual es lo mismo? Para distintos tipos. Esto es lo Ah, mismo ok. que programación, que no sé, que lo ves, ¿te acordás en C? O en Java o en Python. Esto es comparar contra un tipo invoice number. Invoice number le estás diciendo exactamente, ¿entendés? Te trae esto, Sí, fíjate, el sí, invoice number es este. Este te lo hace, te la extiende la consulta, que contenga en cualquier lado el string este. está, sí, perfecto, gracias. Entonces acá te trajo A, B, B. Entonces acá ya tenemos otro dolor de cabeza. ¿Cuál es el dolor de cabeza que ven ustedes ahí? Que hay artículos iguales en cuanto a descripción, pero que terminan con distinta letra y distinto precio. Exacto. Fíjense, número de artículo está. Tienen A, vamos a ver, el A minúscula y el A mayúscula. Número de factura aparecen en número de factura distintos, está bien. Pero uno lo tengo, la descripción es exactamente la misma. Y el precio unitario es distinto. Y el país a donde lo estamos trabajando es el mismo. ¿Qué hace un ingeniero en datos en este momento? ¿Anota esto? No, sale corriendo, dice este conjunto de datos es un quilombo, me voy para mi casa. No, sí, anota. Exactamente, exactamente. Pero ven los problemas y lo que es el análisis exploratorio. ¿Entienden con lo que se van a encontrar? Hermoso todo esto. Y esto les traje un dataset normalito. ¿Está? Que no tiene tantos errores. Van a encontrar cosas que no lo van a poder creer. Pero esta es la esencia, esto es lo que se tienen que llevar del proceso de qué hace el ingeniero en datos, del análisis exploratorio de datos. Y fíjense y tienen que entender esto, ¿no? Este paso que va de la ingestión de datos, o sea, ustedes ya los tomaron, los estoy empezando a digerir para hacer la preparación, de vuelta vuelvo a la ingestión porque tengo errores, no entiendo, no me doy cuenta, no sé lo que tengo que hacer. ¿Ven? Es una iteración. Bueno, oh, ¿qué hago? Bueno, otra vez. Vamos, ahora voy con las de C. ¿Se acuerdan por acá de arriba que encontraba que empezaban con C? A ver qué es las de C. Ah, bueno, acá tengo algo que por lo menos a simple vista ya veo que por lo menos tiene un orden. ¿Cuál es el orden que ven ahí?
Que las cantidades son negativas. Muy bien, ¿y qué representaría intuitivamente para ustedes? Una compra. No, la compra es quantity positivo. Una devolución es una nota de crédito. Si cuando yo vendo tengo el valor positivo, cuando yo compro, cuando yo devuelvo, le resta al stock la orden de compra. ¿Ven? Acuérdense que esto no es el stock físico. En el stock físico sí se resta lo que sale, se suma lo que entra. Pero acá al número de venta, de factura, las facturas tienen, cuando ustedes compran algo en lo del chino, ¿qué les dice? Uno de estos y el valor es positivo. Pero si hacen una devolución, el valor tiene que ser negativo. Entonces pueden, lo van a preguntar, pero ya tienen una cierta seguridad que lo que empieza con C son notas de crédito, lo que se dice habitualmente. Son devoluciones, entonces ustedes tienen que restarlo de todo un proceso de nota de crédito donde ustedes tienen que restarlo del flujo de caja y lo tienen que sumar al stock. Pero bueno, por lo menos tiene un sentido. Entonces lo que hago, fíjense, para asegurarme, hago una cuentita. Y esto es lo que nos permite Pandas. Este comando, ¿lo entendieron de Pandas? Sí, sí. Bien, ahora vamos a ver otro. Yo digo, yo hice una prueba que no es una prueba empírica. ¿Por qué? Porque tengo una sola nota de crédito, miré esto. Pero yo quiero asegurarme que el dataset esté completo. Una verificación exhaustiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y estas son las ventajas de Panda. Fíjense, hago lo mismo, pero en vez de ponerle exactamente, le digo que contenga C. Entonces digo, def invoice name string contains C. Ahí está. Y que además el quantity sea menor que 0. ¿Qué estoy haciendo? Probando mi hipótesis de trabajo, que todos los que tienen C tienen que ser valores negativos, porque son notas de crédito. Entonces me dice 1870. Fíjense, al array le aplico, esto es Python común y corriente, al array le digo len, longitud, listo, ya está. Y ahora hago la validación de mi hipótesis. Hago lo mismo, pero ¿qué hice? Cambié el signo. Ahora le digo que quantity sea mayor a 0 y me da que no hay ninguno. Entonces puedo estar casi seguro de que el C en el invoice number, cuando se inicializa con C, representa una nota de crédito. ¿Ven? ¿Ven cuáles son las habilidades que debe tener un ingeniero en conocimiento? Y ahora empiezan a relacionar, porque yo les digo que es como que se va desapareciendo el ingeniero en conocimiento o el científico de datos genérico, el que se sentaba en cualquier problema y lo iba resolviendo. Lo que hace ahora tienen que conocer, va apareciendo el perfil de ingeniero en datos. Dije ingeniero en conocimiento, es otra rama, es una rama de la construcción de sistemas expertos. El ingeniero en datos o el científico de datos que trabaja
trabaja específicamente para una industria. Porque ven, hay cosas que uno acelera el trabajo cuando ya tiene algo de experiencia en el rubro. ¿Ven? Como hice toda la validación. Entonces agarro, puedo hacer algunos valores. ¿Mm? Agarro y digo, fíjense, en vez de consultar todo, puedo pedirle que me dé un subconjunto de columnas, estas 4. Y además le puedo pedir que el encabezado sean los primeros 10 registros. ¿Oh? Ahí los tengo. Los voy mirando, y ahí puedo empezar a preguntarme cosas. ¿Mm? A ver, stop code, ¿qué quiere decir este valor que tengo acá? Y número de ID, este. ¿Ven? Estoy consultando esto que tengo acá, a ver qué me dice. -1. Entonces veo que para este stop code y para este customer ID he tenido todo este conjunto de datos. A ver, está ordenado por fecha y hora. ¿Mm? Entonces me dice, tengo el valor, contravalor, compra. Al parecer, por lo que estoy viendo, acá puede ser que el dataset esté incompleto, no tenga lo anterior, pero hago una compra y siempre me está devolviendo algo. Una compra y me está devolviendo algo. Una compra y me está devolviendo algo. ¿Alguien levantó la mano? Vendían bien los platos, bueno. Sí. Ahí está. ¿Está? Entonces ahí tienen, este es el proceso de exploración. Este es un ejemplo, esto que les puse acá, les traté de pasar el proceso que utiliza un ingeniero en datos para empezar a trabajar con los datos. Acá lo hicimos para 2 columnas, que deberían hacer, como si quieren trabajarlo más, para todas las columnas. Es ir mirándolo. ¿Mm? Tienen que ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. Esa es la cuestión. Después otro trabajo que se hace habitualmente, se empieza a ver cuál es la distribución por columna. ¿Mm? Y ahí entra a jugar el concepto de percentiles. ¿Mm? El Q2 es la mediana. Ahí tienen el concepto de percentil. Galton fue el que lo definió por primera vez. Y ahí tiene el percentil 20, está por debajo, se encuentra el 20% de las observaciones, y el mayor es el de 80% de las observaciones. Ahí tiene, por ser percentil 25, 50 y 75 son los habituales que se utilizan. Por defecto, lo que les va a dar Pandas van a hacer esto. Pero yo puedo decirle lo mismo, aplicar un método. Digo, bueno, a estas 2 columnas, fíjense cómo lo pasé, que ya lo sabemos, describímelas. El describímelas me va a dar toda esta información. Es un comando. Pero le digo, en vez de pasarme los percentiles de distribución estándares, hacémelo al 5%, al 25%, al 50%, al 75% y al 95%. Ahí está. Y acá lo tengo. Quantity and unit price. Y acá me va a dar la cantidad de registros, la mediana, la desviación estándar, el valor mínimo, el percentil al 5%, al 25%, al 50%, al 75%, al 95% y el valor máximo. ¿Cuál es el valor en quantity? El valor que está por debajo
igual al 5%, al 25%, fíjense que hay un montón de valores que no cambian y tenemos 5 y 25 con el mismo valor, 3, 8 y 25. Bien. Ahora bien, si yo les digo, miren esto, ¿qué les resulta raro en ese cuadro? ¿Qué verían como algo para meter el ojo? El máximo y el mínimo es Muy bien, claro, pero muy bien. Fíjense, quantity mínimo, esto. Máximo, esto. El mismo número con signo cambiado. Asumo que puede ser un valor, una nota de crédito. Bien, me lo anoto en mi hojita, me lo anoto. Pero puede ser que potencialmente sea un dibujo que están haciendo con los datos. Puedo hacer lo mismo con las distintas. Acá hago. ¿Ven que acá puse los nombres de columnas directamente y el describe? Acá estoy diciendo el describe con otro parámetro. Excluíme los que son object, float e integer. Entonces, ¿qué me dejó? Lo que era el único que me queda, que era el date. Fíjense, invoice date. La fecha máxima es esta, la primera, la frecuencia, la que más frecuentemente se repite son esto, hay 4.207 valores. ¿Ven cómo ustedes van conociendo los datos a simple vista con hacer algunos comandos? Lo mismo, excluíme los objetos, incluíme los objetos, excluíme el float. Y acá me pone cuando son texto, la cantidad, el valor que más se repite, la palabra que más se repite, ¿ven? El describe, sirve para observar el conjunto de datos. Acá tienen todo el comando. Entonces, como yo vi estos valores así, digo, bueno, vamos a ver el comando unique, a ver, country, cuáles son los países únicos y los ordeno. Bien. ¿Mm? Fíjense que tenemos algunas diferencias si trabajamos con el unique en uno o el otro, ¿ven? Yo puedo aplicar el unique acá o lo puedo aplicar con el numpy, es lo mismo. Este comando y estos comandos son equivalentes, para nada más para que sepan que hay veces que se puede aplicar lo mismo, ya está. El que me había sonado, el que habíamos visto quantity con este número negativo y este número positivo, me hace ruido. Bueno, ¿qué hice? df unique y ordenámelo. Fíjense, todos los valores, y tengo un montón de valores que se repiten que son el mismo valor negativo. Tengo muchos valores negativos en un gran rango y tengo muchas cosas, pero 74.000 unidades de algo. Es raro que haya una venta en una factura de 74.000 unidades. Por lo general, ya cuando son tan grandes es a granel, se reducen. Bueno, es otro punto para ver. ¿Mm? ¿Ven cómo yo acá vendría a ser la descripción que venía acá, todo el detalle? Pero lo que les quiero comentar, quiero que vean, que entiendan, es que esta primera aproximación es más intuitiva y de sentido común que de otra cosa. Voy explorando, me voy metiendo en el dataset. Lo que yo voy a tratar de hacer en el análisis exploratorio de la información es generarme la mayor cantidad de preguntas posibles para que me las responda alguien o que yo tenga que ir a buscar bibliografía o lo que sea para poder responderlas, para mostrarlas, para poder entender el dataset. ¿Está? Esa es la idea, el primer paso del análisis exploratorio de datos. Bien. Después pasamos a ¿qué?
Este dataset, ¿se acuerdan que habíamos hecho algunos cambios acá? ¿Se acuerdan que lo habíamos bajado de 6.1 a 5.3 de memoria con estos cambios? Con el as type, que le habíamos cambiado el tipo. Bueno, yo no quiero perder esos cambios. Yo me lo quiero guardar de esa manera. Entonces voy a pasar a guardar el dataset. ¿Cómo se pasa a guardar el dataset? Con el comando toCCV. En este caso lo voy a pasar a un archivo de texto, donde el primer campo es el nombre de archivo y el path, le puedo poner donde lo voy a ejecutar. Y fíjense lo que hice. Y esto es lo importante que ustedes tienen que entender. Esta es la configuración que está acá en Pandas, se lo he dado. Pandas data frame to CCV, todos los parámetros que le pueden pasar, pero vamos a ver los primeros. ¿Se acuerdan del encoding? Ahora el encoding yo le voy a trabajar con el que quiero, Latin 1, que es el más probable que yo tenga en los equipos donde voy a trabajar con la ñ, con todo eso. Index, false. ¿Qué es el index? Si yo no pongo nada, el index es este numerito que ven en negrita, que es la posición de registro. Por defecto, Pandas lo graba. Si yo le pongo index true, o no le pongo nada, me va a bajar un campo que es el index, que yo no lo quiero porque ocupa lugar sin sentido. Así que false. Header true es que me copie ¿qué? El nombre de columnas. ¿Ven? Quiero mantener las columnas. Por eso le estoy poniendo index true. Y acá está. Y después hago dos cosas. Le digo, me aseguro que el separador de decimales sea el punto. O sea, el separador de miles va a desaparecer porque no se lo estoy especificando. De thousand va a ser acá. Entonces, el separador de miles va a desaparecer y lo único que me va a separar para los float, los puntos flotantes, van a ser el punto que va a decir acá empieza la parte decimal. Y el separador de campo, este separador es el separador de campo, no es el separador de número. El número es este. Por eso lo puse para que lo vean bien. Esto, el que va a separar va a ser la coma. Por defecto el CCB, si lo saben, es la coma, pero acá se lo esfuerzo. Entonces yo acá tengo una manera correcta de grabar un conjunto de datos como yo quiero grabarlo. Cuando lo tenga que levantar de vuelta, no tenga problemas. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen el Pandas. Esto es el proceso feliz. Pero muchas veces lo que se hace en el análisis exploratorio, en vez de hacer grandes programas, se hacen pequeños programas para ir haciendo un paso a la vez. ¿Por qué? En primer lugar, para ir reutilizando código. Y en segundo lugar, para enfocarnos en una tarea. Y así podemos hacer lo que se va a llamar después el pipeline. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de herramientas? Bueno, era el pipeline con el cual tendríamos que trabajar. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado con el Storas, el PySpark, todo este conjunto de herramientas con el cual uno puede ir trabajando? Bueno, para tener mayor flexibilidad, una de las cosas que se recomienda es hacer muchos programas chiquitos que hagan una o dos actividades, lo más atómico posible, primero para que esos pipelines sean más flexibles y puedas reutilizar mayor cantidad de código, ¿no? Es decir, a medida que vas trabajando más en ciencia de datos, vas a tener una caja de herramientas más grandes y vas a tener que programar menos y reutilizar más.
Bien. Otra alternativa es trabajar con la librería Shoplib. La librería Shoplib en Python lo que hace es toma el objeto en memoria que vos le estás dando y lo serializa en el disco directamente. No le hace ningún cambio. Acá, Pandas hace toda la transformación a texto porque es CSV y lo graba de esta forma. Joblib es un down, una serialización, hiberna el objeto en memoria y lo pone, en este caso, el dump que hace de la memoria, con este nombre. Por eso le puse binary. No lo puedo ver. Si lo veo, no le entiendo el archivo. Acá si lo abro con un editor de texto, lo entiendo. Acá, no, porque es binario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Lo puedo abrir con una planilla de Excel, lo puedo abrir con un editor de texto. Acá lo tengo que abrir de vuelta con un programa en Python que haga un load en vez de dump. La desventaja, esta es la ventaja de este. La desventaja de este es que grabarse y la lectura y la grabación tarda más tiempo. Este es mucho más rápido. Eso es dos opciones que ustedes van a trabajar en función de qué. En función del tamaño de archivo que tengan. Cuando es un archivo chico, acá teníamos 5 megas, lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Pero cuando es un archivo muy grande, van a pensar en esto, porque les va a reducir el tipo. Bueno, algunas conclusiones que podemos sacar acá. Hemos visto valores negativos, descripciones de producto en blanco, diferencia entre los códigos de producto y las descripciones, hay correlaciones entre los valores y hay registros duplicados. Bien. Y estas son las cosas que uno va notando y para ir preguntando. ¿Cuál es el próximo paso que vamos a ver? Ahora vamos a ver un poco más del análisis exploratorio, pero si ustedes quieren tener experticia en esto, tienen que ir a ver, por ejemplo, a Kaggle, tomar dataset y empezar a explorarlo. Y empezar a cuestionarte estas cosas que yo iba haciendo acá, que la pueden hacer todos. Bueno, ese es el concepto. Esta primera parte, ¿la han entendido? ¿Más o menos le quedó? Sí, Agustín. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, esto es la base de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, de lo que ustedes quieran. Es la base. Es la base. No hay otra alternativa. Con esto arrancan. Punto. No hay forma de escaparse de esto. Profe, una pregunta. Sí, Lisa. Te ¿Se puede escucho muy utilizar bajito. Disculpame. y filas? Para texto, por ejemplo. Disculpame, esperá que voy a poner yo más fuerte y repetime la pregunta porque no te escuché nada. En el caso que nuestra información sea texto, ¿cómo se vería representado ese texto? ¿En Como columnas viste, y filas? viste que teníamos el de y vamos a ver todo el texto que tenés ahí y ahí vas a tener que trabajar con lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los valores más repetidos? Y vas a tener que encontrar algún patrón. Ahora vamos a ver un par de herramientas más que te van a ayudar y guiar más para eso. Dale, gracias. Bueno, arrancamos y cuarto, ensillamos el mate, generamos otra pava y volvemos. Dale, buenísimo. Dale. Y 15, arrancamos exacto